Tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Bendiciones a todos. Gloria a Dios Todopoderoso. En esta hermosa y poderosa y bendita y gloriosa mañana quiero compartir una palabra con ustedes desde este hermoso lugar. Una mañana con mucha neblina, pero está precioso, está hermoso y gracias a Dios que me ha traído a este lugar. Hermoso, mucha neblina. A ver si se puede grabar. Se ve precioso el caminito. Bendito sea el Dios de los cielos. Que Dios me los bendiga, pueblo hermoso. Un lugar para compartir una humilde palabra con ustedes. Creo que ahí se mira bien. Esta palabra la tomaré de el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Solamente leeré 3 versículos de Juan capítulo 2, versículos 23, 24 y 25, todo para la gloria del Todopoderoso Rey de los cielos. How you doing? Have a blessed day. Habla español, Dios te bendiga, caballero. Pensé que eras gringo. Gloria a Dios. Capítulo 2 de Juan, versículos 23, 24 y 25. Voy a leer la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bendito Dios Todopoderoso, aleluya, siento la unción de Dios, gloria a Dios. Hay los pajaritos ahí adorando al Dios del cielo. Dice la palabra que en la fiesta de Jerusalén Jesús hizo tantos milagros, tantas señales que muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él, pero que Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía lo que había en el hombre. En otra versión que estuve leyendo, dice que no confiaba en ellos. Y en la versión en inglés, que es una de las más antiguas, la de King James, la traducción en King James dice que Jesús no se comprometía. He did not, dice en inglés, el verso 24. Verso 24 en inglés dice, but Jesus did not commend himself unto them, because he knew all men. Commend himself. Dice que él no se comprometía con ellos. Me gusta esa parte hermosa y poderosa, y de ahí tomaré el tema. Que aunque muchos habían creído ya en Jesús, muchos judíos habían creído en él por los milagros, las maravillas que él hacía, pero Jesús no se comprometía con ellos, no se fiaba de ellos, no se confiaba de ellos. Y creo que esto es una palabra muy hermosa que va a ayudar a mucha gente, y a mí también me ayuda, porque muchas veces, pueblo de Dios, tenemos que tener cuidado con el pueblo que se dice ser de Dios. Es necesario esperar en el Espíritu Santo, es necesario depender totalmente del Espíritu de Dios antes de darle, aleluya, la amistad a alguien. No debemos confiar en nadie, dice la palabra, ¿verdad? Pero hay una cierta como amistad que uno le brinda a las personas. Y claro, está el amor de Dios, que tenemos que amar al prójimo. Eso está ahí, no se puede negar. Pero el amor del hombre, el amor que el mundo enseña, no es el mismo amor de Dios. Porque, como le decía yo a mi hermano anoche, a mi esposa y a mi cuñada que estaban hablando de esta palabra, ahora Dios me permite compartirla, que lo que el mundo llama amor, Dios le llama pecado.
Por eso tenemos que tener al Espíritu de Dios para que verdaderamente nos enseñe a amar. Cristo no se comprometía con los judíos, no tenía confianza en ellos, porque verdaderamente los conocía, que habían creído solamente por las señales, pero no tenían interés de seguirle. No tenían interés de seguirle. En otro tema, en otro video voy a tomar el tema sobre el amor de Dios. Es diferente al amor que el mundo te enseña, porque en el mundo te enseña que está bien que un hombre se case con otro hombre, está bien, eso es amor, pero eso Dios le llama pecado. Pero no me voy a meter en ese tema porque Dios no me trajo hoy a hablar de ese tema, pero hablando un poco de la confianza y del amor que tenemos que tener al prójimo, Dios mismo tiene que enseñarnos a amar, pueblo de Dios, porque recuerden que en Cristo somos una nueva criatura. Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, bendito sea Dios, hay que nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, uno no sabe nada, pues uno es una criatura, aleluya, como cuando uno nace del vientre de nuestra madre, uno no conoce nada. Entonces, Dios mismo, que es nuestro Padre, nos toma como hijos adoptivos. Él nos tiene que enseñar a amar. No te dejes llevar por el amor del mundo. Hasta ahí lo dejo con ese tema. Sigo con esta palabra, bendito Dios. Cristo no se fiaba de ellos, Cristo no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que muchos de esos judíos solamente habían creído por el milagro que hizo, pero no tenían interés en seguirle. Porque probablemente muchos de esos judíos que creyeron en él en ese momento estaban el día cuando lo sepultaron, estaban el día cuando todos los judíos se pusieron a favor de los sacerdotes y de los fariseos y de los ancianos para crucificar. O sea, muchos de esos judíos que creyeron probablemente también lo entregaron a manos de Poncio Pilato. Pueblo de Dios, no porque aquella persona se dice creer en Cristo, no por eso le brindes todo tu amor, toda tu amistad. A los que tienen iglesias y ministerios, les comparto algo desde el corazón del Padre que me lo deposita a mí. No porque aquel hermano dice que tiene 20, 15 años conociendo a Dios, que tiene 5 años que aceptó a Jesús, 10 años que se bautizó y llega a tu iglesia, no por eso tomes confianza y le pongas en un grande ministerio, lo pongas como un ministro, como un ujier en la iglesia. Es necesario esperar al Espíritu Santo. Es necesario escuchar qué Dios opina de las personas. Porque como dice la palabra, versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Dios sabe lo que hay adentro. No podemos darle la confianza a cualquiera que se dice ser cristiano. No podemos compartirle nuestros contactos tan fácilmente así, pueblo de Dios. Y no estás pecando, simplemente que te estás dejando guiar por el Espíritu. Porque por eso toqué un poco el tema del amor, porque muchos pueden decir, bueno, pues es que tenemos que amar al prójimo y en el amor no hay ley. Claro que sí, pueblo, pero como les digo, aún en el amor Dios te tiene que guiar, Dios te tiene que enseñar. Sí, Pablo le dice a Timoteo, la carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo, dice el apóstol Pablo que si alguno anhela obispado, buena cosa anhela, pero que también aprenda primero a gobernar a sus hijos. Y ahí adelante, más adelante dice que todo ujier, todo aquel que quiere tener un cargo en la iglesia, primero sean probados. Sí, que primero sean probados, sean puestos a prueba antes de darles el cargo. Pablo le dice a Timoteo, porque Timoteo era un joven, antes de que tú le des el cargo a tal persona, antes de que tú confíes en tal persona para que te ayude en la nueva iglesia que estás levantando, primero ponlo a prueba. Primero ponlo a prueba a ver si verdaderamente es un cristiano genuino que ha muerto y ha nacido de nuevo, ha muerto a este mundo y ha nacido de nuevo y verdaderamente quiere servir a Dios de todo su corazón y no por un interés, porque mucha gente se acercan a las iglesias porque quieren por algún beneficio, por algún interés terrenal. Muchos se acercan a las iglesias porque quieren conquistar una mujer.
porque quieren el favor del pastor para que les ayude a pasar un momento difícil. Porque probablemente el pastor, como hablando de esta nación de Estados Unidos, el pastor tiene legalización en este país, tiene papeles en este país, y aquel que viene a la iglesia quiere pedirle el favor al pastor para que le ayude a tramitar algunos documentos. Y después de que lo haga se va y jamás y nunca le vuelva a ver el rostro. Dios no quiere que la gente se burle de nosotros. Dios no quiere que esto pase. Dios quiere que seamos sabios con el Espíritu de Dios. Dios quiere que dependamos de Él, que no confiemos en el hombre, que no nos fiemos de Él. Claro, el profeta Jeremías, capítulo 17 dice que maldito el hombre que confía en hombre. No podemos confiar en el hombre. Mismo Cristo no lo hacía. Mismo Cristo no lo hacía. Hay que esperar en el Espíritu Santo. No porque aquella persona llegó, habló lenguas, te habló de Dios, te habló de que Dios hizo un milagro muy grande. No por eso le entregues tu confianza y corras a esa persona para platicarle lo que tú estás atravesando. Eso no significa que esa persona tiene el Espíritu de Dios. El hecho de que esa persona haya recibido un milagro de Dios, esa persona, eso nos representa de que esa persona tiene el Espíritu Santo. Quizás esa persona volvió a pecar. Jesús le dijo al ciego, al enfermo, que era un enfermo, capítulo 5 de Juan, el que estaba en el estanque tirado. Jesús le dijo cuando lo sanó y lo levantó, después se lo volvió a encontrar y Jesús le dijo, vete y no peques más para que no te sobrevenga una cosa peor. O sea, esta persona recibió un milagro, pero Jesús le aconsejó y le advirtió, no vuelvas a pecar. Muchas personas han recibido milagros, pero han vuelto al mundo, han vuelto a pecar, han vuelto a darle la espalda a Dios. Y estas personas se nos acercan solamente platicando lo bueno por algún beneficio. Tenemos que tener cuidado, pueblo de Dios, porque muchos están siendo engañados y Satanás usa estas personas para traer maldades a los hogares, para traer maldiciones, para traer brujería a las iglesias, para traer cuanta concupiscencia de la carne a las iglesias, porque él usa a estas personas carnales para destruir los hogares de Cristo. Tenemos que tener al Espíritu de Dios que nos confirme. Un compañero de trabajo, un señor ya grande de edad, no sé qué edad tenga, probablemente tiene más de 50 años, como 60 años, me cuenta que él es un ministro en su iglesia, que él dice que él es cristiano, que él es ministro y él es parte del equipo de alabanza en su iglesia. No recuerdo qué instrumento me dijo que él toca. Es un americano, un estadounidense, pues. Y hace unos días lo escuché hablando unas palabras tan corrientes por decirlo así, con sus labios. Unas palabras, un idioma tan corriente, tan bajo por encima del que está escrito en la palabra. Un idioma tan corrompido, tan ofensivo, tan feo, tan ridículo. Y yo mismo dije ahí, wow, y con esos mismos labios adora a Dios. Con esos mismos labios le canta al Señor. Pueblo de Dios, es tiempo de abrir los ojos y no dejarnos engañar. Porque han salido muchos y muchos han dado la espalda al Señor. También la carta a Timoteo. Ayer estaba leyendo esta palabra en Timoteo que Dios me mostraba. Pero recuerdo esta parte ahora, gracias a Dios, que leía que en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, dice la palabra, lo voy a leer porque está profundo esa palabra, primera de Timoteo, capítulo 4, mira, y aquí casi, mira así, gloria al Señor. Aquí cayó, le di la vueltecita y cayó aquí en el capítulo. El Espíritu Santo está aquí, gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Bueno, el punto es ese, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. El mismo Espíritu le dio testimonio a Pablo que en los últimos tiempos, los cuales ya estamos viviendo, pueblo de Dios, estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Muchos se olvidarán de Dios. Muchos cambiarán el verdadero evangelio por la fama, por el dinero. No todo el que confiesa a Jesús con los labios, no todo está inscrito en el libro de la vida. No todo el que confiesa ser de Dios, no todo ese entrará en el reino de los cielos. Y esas personas son sumamente peligrosas para ti que estás creciendo como hijo de Dios. Esas personas, mira, esas personas son más peligrosas que los pecadores que no conocen a Dios. Porque los pecadores que no conocen a Dios, cuando les habla de Dios, tienen más respeto que esos tipos. Porque esos tipos que han apostatado de la fe se sienten los sumos sacerdotes, se sienten los grandes fariseos que ya lo conocen todo, que tú no conoces nada, que ellos lo tienen todo. Ellos blasfeman, ellos insultan, ellos golpean al prójimo, condenan, hacen todo tipo de iniquidad y ellos lo pueden hacer porque para ellos están bien y siguen yendo a sus iglesias, siguen adorando, siguen orando y ellos se aprueban a ellos mismos. Les pasa como a los fariseos. Jesucristo le dijo, ustedes se justifican a ustedes mismos. Ustedes se aprueban a ustedes mismos, pero delante de Dios están borrados. Hijos del diablo, bendito sea el Todopoderoso. Esas personas son más peligrosas que aquel que no conoce a Dios. ¿Por qué traigo esta palabra? Porque Dios quiere que nos cuidemos de esa, aleluya, quiere que nos cuidemos de esas personas. En mi trabajo hay muchísimos de estas personas, muchísimos que se dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esto lo dice la palabra en el libro de Tito, creo que es Tito o Filemón, capítulo 1, verso 16, que confiesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Y es peligrosísimo tipo de persona que confiesan conocer a Dios con sus labios, pero con su actitud, con su conducta lo niegan. Leeré ese versículo para terminar este breve. Creo que es Tito, capítulo 1, verso 16. Sí, Tito capítulo 1, verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oh bendito Espíritu de Dios, escucha eso. Profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, porque ya son reprobados en cuanto a toda buena obra. Hablando de buena obra, no saben hacer buena obra. Son amadores de los deleites, amadores de la maldad. Este tipo de magnitud de personas son peligrosísimas para el pueblo de Dios. Esos son los enemigos del pueblo de Dios. No te preocupes por el pecador, no te preocupes por el satanista, no te preocupes porque el satanista te tiene más miedo que el fariseo. Sí, aleluya, el satanista nos tiene más miedo como pueblo de Dios que el fariseo. Porque el fariseo se siente el todopoderoso. Aún el fariseo se siente mejor que Jesús. Tenemos que tener cuidado con tales personas, pueblo de Dios. Con aquellos que se dicen conocer de Dios. Pero si tú miras que esa persona que te habla de Dios, tú miras que sus hechos son contrarios a la palabra. Tú miras que sus hechos son contrarios a lo que dice la Biblia, ten cuidado de tal persona. No le brindes tu amistad, no le brindes, ayúdalo, claro que sí, ayúdalo. A eso nos mandó Dios, hacerle bien a los que te aborrecen, ayúdalo, pero no le reveles tu corazón.
No le confíes tus revelaciones, tu intimidad con Dios, tu tiempo con Dios, los sueños que Dios te da, cómo Dios te está hablando, cómo Dios te habló que te va a usar. No le platiques eso a un personaje de esto, porque te va a menospreciar y te va a lastimar. Y te puede hacer tropezar, aleluya. A eso me refiero, que tengamos cuidado con estas personas. No me refiero a que lo ignores, a que no le hables, no. Estamos aquí para amarnos, pueblo de Dios. Tenemos que amar aún a los que nos hacen mal, dice la bendita palabra del Cordero de Dios. Pero me refiero a que no le brindes tu amistad al nivel de que le platiques tu vida espiritual. A mí me ha pasado que a personas de estas, cuando yo no les conocía todavía, me les acercaba yo para saludarles y ellos me hablaban que van a la iglesia, que son ministros, y yo me emociono y digo, wow, pues este es un hermano mío, gloria al Señor, y yo les quiero platicar de lo que del sueño que yo tuve, de lo que Dios me habla que va a hacer conmigo. Y cuando le comienzo a platicar estas cosas, de que mi niña tuvo un sueño con Dios, cuando yo le comienzo a platicar estas cosas, yo miro que su rostro ni siquiera se molesta y está desesperado por cambiarme el tema, y me ha lastimado bastante y me confundo y digo, pero ¿qué pasa si este es pueblo de Dios? ¿Qué pasa? Ahora entiendo, pueblo de Dios. Ahora entiendo por el Espíritu Santo, como dice Mateo 7:21, palabras del Señor Jesucristo, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque en aquel día Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo identificas a un verdadero siervo de Dios? ¿Cómo lo identificas? Por sus obras. Por su boca y por sus obras, no solamente por su boca, sino por sus obras también. ¿Cuál es su conducta? ¿Cómo él se porta? ¿Cómo camina en la tierra? Eso da testimonio aquí en la tierra y allá en el cielo. Y esa es la palabra que les traigo esta mañana en esta preciosa vista, un parque donde yo vengo a hacer un tiempo de ejercicio, de cardio, pero esta mañana no lo hice porque hoy todo tiene su tiempo. Hoy es tiempo de descansar y tiempo de compartir esta preciosa palabra después de haber pasado un tiempo de oración. Estábamos orando esta madrugada y terminé y me tomé un baño, una ducha, como otros dirían, y el Dios de los cielos me permitió venir a este lugar. Es hermoso todo a como Dios lo permita, pueblo de Dios. Entonces los dejo en fe, en la presencia del Espíritu Santo. Tengan cuidado con las personas que niegan la fe en Cristo Jesús con sus obras. Tengan cuidado de tales personas. Ámenlos, oren por ellos, háganles bien cuando tengan la oportunidad. Pero no le brindes tu depósito que Dios ha puesto, porque te va a menospreciar. Incluso puede llegar que hasta te haga dudar de que no fue Dios. ¿Por qué? Porque se pondrá celoso de que a él Dios nunca le ha hablado de tal manera. Y a mí, que me ven tatuado, que me ven probablemente como hoy, como yo que estoy en otra nación, que no es en la que yo nací, a mí que me ven tatuado, me encuentro un estadounidense religioso que me habla de Dios, pero sus obras lo niegan, y a mí que me ve tatuado, que me ve que soy de otro país, me menosprecia. Sí, porque hay muchos estadounidenses que son muy orgullosos, y estos son los fariseos. Los fariseos eran muy orgullosos cuando vemos en la escritura, siento ahora, así hay muchos estadounidenses, son muy orgullosos los que tienen cargos en sus iglesias, que cuando ven a un pobrecito, cuando ven a un asiático, a un hispano y lo ven tatuado como yo, como que no creen que Dios nos puede dar revelaciones, como nos ven como gentil, aleluya. Pero, ay Padre, de lo vil, de lo más menospreciado se agradó Dios
para hacernos parte del reino de los cielos. De lo menos, de lo más menospreciado, Dios se agradó. Sí, de los pequeñitos como tú y yo, Dios se agradó para hacernos partícipes de la resurrección, hacernos partícipes de las bodas del alemonso, de las bodas del Cordero. Aleluya. Bendito sea el Todopoderoso. ¿Qué me importa lo que diga un tipo endemoniado que se dice ser de Dios? Ay, no me importa. Me importa lo que dice mi Padre de mí. Los dejo en fe en el nombre poderoso de Jesucristo. No pierdas el don que ha depositado en ti. No pierdas, no menosprecies lo que Dios te ha hablado que hará contigo. Si aquel te menospreció, si aquel no te apoyó, eso no significa que Dios cambió de opinión. Dios hará lo que te prometió, pueblo de Dios. Padre, gracias te doy por este tiempo, por esta palabra. Dejo a mis hermanos, a mis hermanas y a todo el que no te conoce, que con esta palabra tu espíritu les dé testimonio de que tú eres real, Padre, y los traigas a Cristo, y los hagas, Padre, escapar de la condenación del tormento. En el nombre poderoso de Jesús. Cristo te ama, y a ti que no conoces aún a Cristo, que aún no le has entregado tu vida a Cristo, o que te has apartado del Señor, hoy es tu día, hoy es tu día, hoy es tu tiempo. Cristo te espera. ¿Qué mal te ha hecho el Señor? El Señor no te ha hecho mal. Satanás es quien ha estado detrás de todo esto. Cristo no te ha hecho mal. Cristo no te ha hecho mal. Cristo te dirá: ¿qué mal te he hecho yo? Como le decía al pueblo de Israel. ¿Qué mal vieron en mí? ¿Por qué se apartaron de mí? ¿Qué mal les hice? Si Dios solamente quiere darnos amor, bienestar y eternidad. Cristo te espera, pueblo. Mientras estés respirando, hay oportunidad. Vuelve al Señor por fe, que Él te espera. Él no te condena. Recibe el perdón del Padre para tu vida. Recibe la liberación, recibe la paz de Cristo que el diablo te robó, en el nombre poderoso de Jesucristo. Es todo lo que tengo para compartir con ustedes, pueblo del Señor. 8 de la mañana. Como el tiempo desaparece, hay que aprovecharlo porque desaparece. Cuando yo estaba saliendo de mi casa eran casi las 6. ¿Y cómo pasó el tiempo tan rápido? Dice la Biblia que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo, pueblo de Dios. Vamos a caminar con Dios y vamos a buscarle mientras hay tiempo. Dios me los bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hasta otro video.